Shalom a todos, esta es la congregación Beit Tefilá desde el sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa Maritza Rivera, dándole toda rabá a nuestro Abba Kadosh por un Shabbat más que nos ha dado con vida para poder recibir este Shabbat y poder adorar a nuestro Abba Kadosh. Damos saludo a todos aquellos que nos ven a través de este medio y rogándole al poderoso que aquel que esté enfermo sea sanado, aquel que esté necesitado sea proveyéndole, y aquel que esté desanimado, como dice la escritura, diga el débil, fuerte soy, y continúe caminando hacia adelante, mirando siempre al blanco de la soberana vocación, a Yeshua HaMashiach. Entramos en la parashá número 8, la parashá Vaishlach o Vayishlach, en dos formas que se repiten. Y esta parashá comienza en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 3 al 36-43. Y un significado para Vaishlae, y envió. Como siempre hacemos una introducción para ver qué es lo que nos están diciendo en estos capítulos, casi 4 capítulos. Y en estos casi 4 capítulos nos habla de que en el viaje de regreso a su hogar, temiendo por la seguridad de su familia, Jacob envió mensajeros al hermano con una propuesta conciliatoria, pero ellos volvieron con la noticia de que Isaac se estaba aproximando con 400 hombres armados. Jacob temía ahora que Isaac tratara de llevar a cabo su intención de matarlo, como vimos en Parashat Toldot, preparándose para lo peor. El que hizo, dividió a la gente y a sus bienes en 2 campamentos. Y de esta forma, si un campamento era atacado, la gente del otro tendría la oportunidad de escapar. Y Jacob eligió ese momento de gran temor para rogarle a Elohim que lo salvara de las manos de su hermano. También envió a Isaac una cantidad valiosos regalos, confiando en apaciguarlo. La escritura lo dice, que usted dé un regalo y con ese regalo usted apacigua cualquier situación. Jacob llevó a sus esposas e hijos y los ayudó a cruzar el vado de Yabok. Luego supervisó el paso de todas sus pertenencias, y cuando se disponía a cruzar apareció un individuo que comenzó a luchar con él, y ambos estuvieron forcejeando hasta la madrugada. Y este individuo, que según estuvieron forcejeando hasta la madrugada, explica a Isaac que era efectivamente el Malak que representa a Isaac y sus descendientes en los Shammai, y que no pudo vencer a Jacob, pero consiguió herirlo en un muslo. Jacob logró sujetarlo, rehusó liberarlo hasta que no recibiera de él que una verajá, una bendición. Y su deseo le fue concedido, y el Malak lo bendijo y le aseguró que de allí en adelante sería conocido por el nombre de Israel. Ya no se iba a llamar más Jacob. Y este cojeaba al alejarse del lugar en que había tenido lugar la lucha. Y es por esta razón que hasta hoy, en el día de hoy, no comemos el Gid Hanoshe. Gid Hanoshe. Gid Hanoshe significa tendón del muslo, de ningún animal. Cuando Jacob vio a Isaac aproximarse junto con sus seguidores, ubicó a cada hijo cerca de sus respectivas madres. Primero fueron Bilhá, Silpa y sus hijos, luego Lea y sus niños, y finalmente Rachel y Yosef, porque en ese tiempo tenía Rachel solamente a Yosef, todavía Benjamín no había nacido. Entonces el propio Jacob se acercó a Isaac al frente de su familia, inclinándose 7 veces durante el camino. O sea, iban, inclínate, reverenciándolo. Fue entonces cuando ocurrió un milagro. E Isaac, al contemplar toda la escena y ver a Jacob haciéndole una reverencia, se sintió muy conmovido, corrió hacia su hermano y lo besó. Y los dos comenzaron a llorar, y la promesa de Elohim sobre la seguridad durante el viaje de regreso se había cumplido. Y Jacob se separó del hermano y llegó a Shechem. Y allí compró tierra, alzó su tienda y construyó un altar en agradecimiento a Elohim. Y el príncipe de Shechem entonces secuestró a Dina, la obligó a vivir con él, y ninguno en Shechem protestó por esta conducta inhumana.
Shimón y Leví fueron a la ciudad, rescataron a su hermana y luego castigaron al culpable. A todos los cómplices y a los que habiendo podido ayudar a Dina no lo hicieron. Por mandato de Elohim, Jacob regresó a Betel, donde construyó de nuevo un altar como expresión de gratitud a nuestro Creador, quien se le apareció y le renovó su promesa de darle la tierra a él y a sus descendientes. Jacob vertió luego vino y aceite sobre el altar que había erigido en su viaje a la casa de Labán. Esto lo puede ver en Parashá Vayetze también. Cuando la familia hubo abandonado Betel y estuvo cerca de Betlehem, Betlehem es casa del pan, murió entonces Rachel al dar a luz a Benjamín. Fue sepultada allí y Jacob erigió un monumento sobre su tumba. Entonces ustedes dicen, hoy en día usted va a muchas tumbas y ¿qué tienen? Muchas tumbas le ponen cruces o le ponen, ¿verdad? Como un monumento, ahí yace tal persona. De ahí viene esa costumbre, porque él le erigió sobre ella un monumento. Y finalmente Jacob llegó a Hebrón, donde se reunió con su padre, y Isaac murió a la edad de 180 años y fue sepultado por sus hijos Isaac y Jacob. Y Isaac se había convertido en un hombre muy rico y no había suficiente tierra en Canaán para su rebaño y los de Jacob. En consecuencia, Isaac se reasentó con su familia en el monte Seir, en Edom, una tierra que sus descendientes habitaron por muchos años. Esto es lo que se encuentra en estos capítulos que hablan al respecto. Entramos entonces de lleno a la parashá en el capítulo 32, versículo 3, donde dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esab a la tierra de Seir, región de Edom. La palabra hebrea para mensajero es malahim, que normalmente se traduce como ángeles, como malach, y no hay ninguna base escritural que muestre que el hombre pueda mandar sobre los ángeles de Elohim. Y hay muchos casos donde la palabra malahim hace referencia a los hombres, no solamente a los ángeles del Creador. Y eso lo podemos ver en Números 20:14, que hay algunas secciones, Josué 6:17, Jueces 6:35, Primera de Samuel 6:21. Ahí usted ve que hace referencia a los hombres y no solamente a los ángeles del Creador. La palabra hebrea se traduce al griego como ángelos y tiene el mismo significado que la palabra malahim. Lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 24, en Santiago o Jacob 2:25 y Gilgalut o Revelación 2:1. Ahí usted puede leer esa referencia sobre lo que estamos hablando. Pasamos al capítulo 32 y versículo 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió y dividió a la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en dos campamentos. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. Y en tiempos del rey David había una división entre la casa de Yahudá y la casa de Israel. Y David reinó 7 años solo sobre la casa de Yahudá y 33 años sobre todo Israel. ¿Dónde se encuentra eso? Segunda de Samuel, capítulo 2, versículos 4, 11 y el capítulo 5, 5. Y con la muerte del rey Shalomó, el reino fue dividido en dos naciones. Y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Yahudá hasta el día de hoy. Primera de Reyes 19, 12-19 y segunda de Crónicas 10-19. Si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo de nuestro Abba, como ha sido revelado en las Escrituras. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son ¿quién? Yehudá por un lado y Efraín por el otro. Continúan que
divididos. Entonces en el capítulo 32, versículo 8 dice, él dijo, si viene Esaú al primer campamento y lo hiere, el campamento que quede escapará. Jacob se preparó para recibir a Esaú de 3 maneras: con un regalo, con la tefilá y dispuesto a la batalla, según Rashi. El encuentro de Jacob con Esaú representa la confrontación de todo creyente con las fuerzas del mal. Un regalo representa ciertas devociones que son dadas al otro lado, como el carnero para sacer en Yom Kippur, las Ma'in Aharonim, M-A-I-N, Ma'in Aharonim, A-J-A-R-O-N-I-M, las Ma'in Aharonim antes de las gracias después de la comida, porque usted darle toda rabá a Bacadosh. Y la tefilá hace referencia a las súplicas a Elohim para ser protegidos del malo. Cuando hablamos de batalla, representa el estar constantemente preparados para repeler a Esaú y sus cohortes. Usted dice que son cohortes. Cohortes son personas que acompañan o siguen a una persona. ¿Junto con qué? Junto con la determinación de nunca caer en la desesperanza. Y aunque no pueda ganar totalmente esta batalla, al menos salvaré alguna de mis devociones, algo de mi disposición para servir a nuestro Elohim. En el capítulo 32 y versículo 13 dice, pasó allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, su hermano. Dado que Esaú era una persona colérica, porque Jacob envió regalos que mostraban su riqueza, ¿cómo se iba a sentir Esaú entonces viendo que su hermano le está enviando regalos? Si él era una persona de un temperamento volátil. Y Jacob intimó un mensaje al enviarle un regalo a Esaú, cuyo ser y poder emanaban de la cólera, representando así el paradigma de la ira. Y aquel que controla su ira puede merecer una gran riqueza. Y al enviarle a Esaú los frutos de su relación de 28 años con Labán, Jacob entonces demostraba que nunca había sucumbido a la ira ante los constantes intentos de Labán por engañarlo. Porque usted sabe que él vivía con Labán y Labán le engañó primeramente ¿con quién? Con su hija, ¿verdad? Para darle, se suponía que le diera a Raquel, pero le dio a Lea. Y después entonces volvió y tuvo que trabajar otros años más, 7 años más. ¿Por quién? Por Raquel. Y ahí entonces él continuó trabajando para Labán, pero le daba el salario que él quería, que él entendía. Y aun cuando él hizo lo de las ovejas moteadas rayadas, ahí también este hombre se hizo bien rico a las espaldas o a consecuencia de Jacob. Vivió de él. Pero ya llegó un momento en que ya era tanto el engaño, porque él ya veía el engaño que hacían con él, que lo estaban engañando. Esperó ¿cuántos años para darse cuenta? Muchos años, para él darse de cuenta que este hombre estaba ¿qué? Estaba viviendo de él, estaba haciéndose rico a cuenta de él, a costa de él. ¿Por qué? Porque él le había entregado sus hijas. Entonces más bien él tenía que pagar por todo eso. Entonces siempre había controlado él su cólera, mereciendo así una gran riqueza, porque yo creo que este hombre fue como que demasiado pasivo con todas las cosas que este Labán le había hecho. Entonces cuando usted aprende a controlar su ira, su cólera, su coraje, porque hay personas que son bien volátiles en su temperamento, no escuchan razones. Y entonces pues cuando usted comienza a controlar, pues usted así del Shamayim le envían regalos, porque se merece ¿qué? Una riqueza. Más importante aún, Jacob fue capaz de controlar la ira misma, porque con tantas cosas que este hombre le hizo, en ningún sitio dice que él lo cogió y lo insultó y peleó con él. No, él siempre fue que un hombre que pasivo, manso, humilde, aceptando lo que
todo lo que él le decía. Pero todo tiene ¿qué? Un límite. Todo tiene un límite. En el capítulo 32, 24 al 25 dice: Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Ahora las circunstancias habían llegado a tal punto que ya no quedaba más remedio que enfrentar la situación y rectificar lo que se había hecho mal desde el principio. Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de esta realidad y no huir más. Y la huida de los problemas no los resuelve. Hay gente que cuando tienen situaciones difíciles, lo único que quieren es desaparecer. Lo único que quieren es ir corriendo. Pero lamentablemente llega un momento en que tú tienes que enfrentar esa realidad, enfrentar esa situación, detenerte y entonces pensar: ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo salir corriendo de esto. Esto no me lo va a resolver. Entonces Yahweh siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestra responsabilidad. ¿Para qué hace eso? Para que aprendamos la lección de ser maduros y ser responsables de nuestros hechos y para que podamos rectificar los errores. Siempre que hagas algo va a tener consecuencias. Las consecuencias de Jacob era que aunque él salió corriendo, aunque él salió huyendo, aunque él no le dio cara a su hermano, entonces ahora tenía que ¿qué? Tenía que darle cara. Ahora tenía que ir donde él y aceptar lo que años atrás o lo que tiempo atrás él había hecho. Siempre te va a correr. Esto es como un círculo. Tú sales de este punto, puedes correr todo esto, pero siempre vas a llegar al punto que dejaste allá. Abba se encarga de que esto que hiciste lo vas a tener que enfrentar. ¿Para qué? Para rectificarlo. Entonces la lucha entre el ángel, el Malak y Jacob fue una lucha de poder. ¿Quién va a dominar la vida de Jacob? ¿Yahweh o Jacob? ¿Hashem o Jacob? El Malak no pudo dominar a Jacob, era demasiado fuerte en sí mismo. Y recordemos que los ángeles son enviados por Abba cada vez para efectuar una obra suya en la tierra. ¿Cuál fue la misión de este Malak entonces? Quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Esa fue su misión. Y hacer que se sometiera totalmente a nuestro Abba Kadosh, que dejara de confiar en sí mismo. Pero cuando no pudo con Jacob, ¿qué hizo? Le dio el golpe final. El lugar más fuerte del cuerpo del hombre es ¿cuál? Es el músculo del fémur. Y fue el último recurso que tenía el Malak, dañar el punto más fuerte de su cuerpo, y esa fue la gota que hizo rebosar el vaso, y ese golpe era suficiente para quebrantar la autosuficiencia de Jacob. Dice en el Dabar, en el libro de Oseas, capítulo 12, versículos 2 al 5. El poderoso también contienda con Yehudá, tiene también contienda con Yehudá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos. Y usted dice, pero ¿por qué Abba lo va a castigar? Conforme a sus obras le pagará. Del vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el Malak y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y ayer habló con nosotros. Sí, el poderoso Elohim de los ejércitos, el eterno es su nombre, o el Shaddai. O sea que este texto nos muestra que Yahweh no estaba conforme con los caminos de Jacob, hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra hebrea que ha sido traducida como prevaleció es Ba-Yuhal. Ba-Yuhal, con V, Ba-Yuhal, que viene de la raíz Yahol,
¿Qué significa? Poder en el verbo, vencer, prevalecer, sufrir. Y así que se podría traducir también como luchó con el Malak y venció. El triunfo fue cuando se quebrantó y reconoció su necesidad de ayuda. Hay gente que creen que todo lo pueden hacer solo, que no necesitan ayuda de nadie, inclusive no necesitan ayuda de Abba. Y lamentablemente no es así, porque finalmente hubo un encuentro muy importante en Betel, donde Jacob pudo cumplir 3 promesas que había dado cuando huía de su hermano. Tuvo que reconocer que él tenía la necesidad de depender de nuestro Abba Kadosh. En el capítulo 32, versículos 26 al 27, dice: entonces el hombre dijo, suéltame, porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Jacob fue quebrantado por el golpe que le dio el Malak. Había dejado a su siervo y a su familia y se había quedado solo, pero todavía quedaba algo de su propia fuerza y Yahweh quería que se despojara también de ella. Y en ese momento Jacob llora y le pide una ayuda desesperada para poder seguir adelante. Y el Malak le dice, ¿cómo te llamas? ¿Estás dispuesto a reconocer quién eres? ¿Dispuesto a enfrentar la verdad de quién verdaderamente tú eres? Hay veces que nosotros no queremos enfrentar nuestra realidad. Hay veces que nosotros no nos queremos dar de cuenta quiénes somos, cómo actuamos. Entonces ahí tiene que Abba hacer una intervención con nosotros, así como hizo con Jacob. Y el Malak le dijo, ¿cómo te llamas? Y él responde, me llamo engañador. Jacob era engañador. Entonces Yahweh quería llegar a ese punto en su vida, al punto de que confesara quién verdaderamente era él en sí mismo. ¿Por qué? Porque él tuvo que quebrantarse, él tuvo que llorar, él tuvo que rogarle a Abba. Soy un engañador. Imagínate todo lo que le venía en la mente de Jacob en ese momento. ¿Por qué fue llamado engañador? Porque tomó a su hermano por el talón. Porque quitó a su hermano la primogenitura con la venta de un plato de lentejas. Porque engañó a su padre y le robó la bendición de su hermano. Y esa era la razón por la cual Esab venía contra él. Porque era él un engañador. Entonces ahora él tenía que confesar quién era él. Y en ese preciso punto es que está el triunfo. En el reconocimiento de nuestros errores está el triunfo en tu vida. Y en el quebranto también está el triunfo. Soy Jacob y sigue llorando. Tengo que reconocer quién soy. Porque la escritura dice que un corazón contrito y humillado nuestro Abba no lo desprecia. Cuando tú llegas a ese punto que Abba te pone en contra de la pared y tú tienes que reconocer verdaderamente quién tú eres, cómo eres. Porque ser engañador es mostrar una personalidad que tú no eres, cuando por detrás eres otra cosa. ¿Te has visto las hojas de yagrumo? Que le da el viento, por un lado es verde, y cuando le da el viento al otro lado es blanca. Las hojas de yagrumo son blanca y verde. Por eso le dicen a la gente a veces, no seas hipócrita, no seas como la hoja de yagrumo, porque hoy das una cara y mañana da otra. Eso pasaba con Jacob. Y él tuvo que reconocer y decir, he sido un engañador y he sido engañado. O sea, él engañó, pero más lo engañaron a él. ¿Ve? Porque en el camino, en el trayecto, él pagó. Entonces dijo, lo que sembré con mi hermano y mi padre, lo he recogido ¿con quién? Con mi suegro. Mire que le dieron duro ahí en casa de Labán. Entonces, parte de mi vida ha sido un engaño, decía él, y ya no me quedan fuerzas para salir huyendo.
Entonces ese es el lugar de la transformación profunda de este hombre, que él reconoció quién verdaderamente era él, se dio de cuenta de lo que él había hecho. Entonces en Matitillá, Mateo capítulo 16, 25 al 27, nuestro maestro Yeshua dijo: el que pierde su vida la hallará. Continuamos en el capítulo 32 y versículo 28. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Esta es la primera vez cuando aparece el nombre de Israel en las Escrituras. Significa luchará y reinará como Elohim. Israel significa luchará y reinará como Elohim, o Elohim luchará y reinará. Y también tiene relación con la raíz Sarar, S-A-R-A-R, Sarar, que significa luchar, tener autoridad, tener una conducta noble. Y ese nombre es dado a un hombre que, a un hombre quebrantado, a un hombre solo, a un hombre dañado, enfermo, dolorido y necesitado, y que reconoce su debilidad y su dependencia de nuestro Abba. En el momento más débil recibió el nombre de triunfante. Has luchado con Elohim y con los hombres y has vencido. Cuando tú reconoces, porque Abba tiene que llevarte a un punto donde tú te encuentras como se encontró Jacob. Se encontró ¿qué? Quebrantado, enfermo. ¿Por qué estaba enfermo? Había luchado con el Malak. Entonces, ¿cómo se sentía él? Adolorido, necesitado. ¿Por qué? Porque él estaba allí solo. Y ahí entonces que él reconoce lo débil que es él. Y hasta ese punto Abba nos lleva a nosotros, para que nosotros reconozcamos que nosotros dependemos completamente de Él, que Él es nuestro núcleo, que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer, que tú puedes decirlo. La Escritura dice: el hombre propone, pero Yahweh dispone. Tú puedes hacer miles de planes, voy a esta meta, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, si Yahweh lo permite. Si mi Padre Celestial quiere, porque lo dice la Torá, si el Elohim de Israel lo permitiere. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuestra vida es como la neblina. Hoy está, pero ya al ratito no está. Entonces tú no puedes estar haciendo planes a largo tiempo si tú no sabes si vas a llegar. Tú tienes que reconocer en tu debilidad, reconocer en tu vida que tú solo no puedes, que tú sola no puedes hacer nada si no es con Él. Tengo este plan, tengo esta meta. Ahora no haga como los paganos, que me como el lechón, me como los gandules, me como todo esto, y en enero pues me voy a un gimnasio a bajar todo lo que me comí en diciembre. No, porque usted sabe, usted tiene que comenzar desde antes. El ejercicio desde antes, para cuando llegue ese momento donde usted pueda, como un lechón, así como hace la gente, comer todas esas cosas, entonces estar ¿qué? Estar preparado. Pero la gente se hace metas a largo plazo y no saben si logran llegar a ese tiempo. ¿Por qué le digo esto? Cuando mi esposo estuvo enfermo, anécdota sobre esto, llamaron del dentista y le dijeron: usted tiene cita para mañana. Y él le dijo: no, pero póngamela para el lunes. Cita para el lunes. Eso fue viernes. Sábado, él partió. Llegó a la cita el lunes. Usted no sabe en qué momento Abba Kadosh reclama su alma. En qué momento usted va a estar solo. En qué momento usted va a estar enfermo, va a estar necesitado de nuestro Abba. Por tanto, tenemos que, como podemos vencer en la lucha con Abba Kadosh, ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿De qué manera le vamos a ganar a Él?
humillándonos y no resistiéndole a Él más. Yahweh lucha con nosotros cuando somos fuertes en nosotros mismos. Y por eso es que Él tiene que quebrantarte. ¿Por qué te tiene que quebrantar? Porque a veces tú te crees que tú solo puedes hacerlo todo. Que tú crees que tú no necesitas de nada ni de nadie. ¿Y a cómo se le llama a esas personas así? Testarudas. ¿Por qué? Son personas que no aceptan que tienen debilidad. Pero entonces cuando nosotros nos rendimos ante Él, es que nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros nos humillamos, entonces Él nos mira de cerca. Y la lucha contra Yahweh es contraria a una lucha contra hombres. ¿Por qué? Pues en una lucha contra los hombres, el que vence es el ganador. Pero el que se rinde en la lucha con Abba Kadosh es el que gana. ¿Ve la diferencia? Con el hombre usted es vencedor, pero con Abba es que es ganador. ¿Por qué? Porque gana. Entonces cuando dice con los hombres, Rashi dice que se refiere a Labán y Esau. ¿Cómo Jacob pudo vencer sobre Labán? Con la obediencia a la palabra del poderoso y con la rectitud. ¿Cómo pudo vencer sobre Esau? Humillándose ante Abba y ante su hermano. Continuamos en el capítulo 32, versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿para qué preguntas por mi nombre? Y entonces lo bendijo allí. ¿Dónde lo bendijo? Lo bendijo en el lugar del quebranto, en el lugar de sinceridad, en el lugar de verdad. ¿Por qué? Porque ahí está la bendición. ¿Cuándo qué? Cuando eres quebrantado, cuando eres humillado, cuando tu corazón se vuelve sincero, cuando actúas sinceramente, ahí es que está la bendición. Entonces el Midrash dice que el Malach reconoció que Jacob tenía el derecho de obtener la bendición que antes había conseguido. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de una trampa. Se llama Be'akba, pero ahora la recibió sobre la base de una lucha que en honestidad. Y según Rashi, la palabra hebrea para luchar en Oseas capítulo 12, versículo 4 es Ba-Yazar, que indica que la lucha se hizo como dignamente. Entonces esto nos enseña que un verdadero israelita es uno en el cual no hay engaño. Jacob tenía que dejar de ser engañoso para ser un verdadero israelita y recibir el nombre de Israel. En el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, hay 7 mensajes a las comunidades judeomesiánicas de Asia Menor. Yeshua envió un mensaje diferente a cada una de ellas según su necesidad particular, pero cada uno termina hablando de los que vencen, con una referencia a los verdaderos israelitas, los que vencen como Jacob. En el capítulo 2 y versículo 7 dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Elohim. En el 2:11 dice: el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. En el 2:17 dice: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y seguimos. En el 2:26-28 dice: y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos.
como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. En el 3:5, capítulo 3 y versículo 5 dice: así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus malak. Continuamos. En el capítulo 3 y versículo 12 dice: al vencedor le haré una columna en el Mishkan de mi Elohim, en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, que desciende ¿de dónde? De los Shamayim de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Y en el capítulo 3 y versículo 21 dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Abba, con mi Padre, en su trono. ¿De qué está hablando aquí? ¿De todo qué? Vencedor, vencedor, vencedor. O sea que un verdadero israelita es un vencedor. La palabra Israel tiene que ver con prevalecer en la lucha. Y en estos textos se habla de obtener la vida eterna, no de sufrir la muerte segunda, de recibir un nuevo nombre. Lo que pasó con Jacob, usted también va a recibir un nuevo nombre con una piedrita. Se habla de obtener autoridad sobre las naciones, de ser vestido de vestiduras blancas, de ser reconocido por Yeshua ante el Padre, de ser una columna en el Mishkan, de tener 3 nombres celestiales escritos sobre sí y de poder sentarse en el trono del Mashiach junto con él. Estas cosas hay que recordarlas, porque la gente se olvida de todas estas promesas y no se acuerdan de ellas. O sea, el que haya pasado por la experiencia del quebranto y una transformación personal y espiritual, y sigue prevaleciendo y sigue siendo fiel al poderoso en las luchas diarias de la vida hasta llegar a la madurez espiritual, ese es un verdadero israelita, ese es un verdadero vencedor, ese es el que va a recibir todo esto que está escrito en esta palabra. Porque el poderoso lo que promete lo da, lo que él promete él lo cumple. Tú podrás irte por el camino que tú quieras, bajar por donde sea, esconderte por donde sea, que al final de cuentas te vas a tropezar con él. Y él va a cumplir su propósito en ti, quieras o no. Porque eres así. Mi Abba es así, mi Padre es así. Lo que tú no quieres es lo que más rápido te da. No, yo no quiero, hay mucha gente que hoy en día dice, yo no quiero ser pastor. Eso decía yo. Eso lloré yo hace muchos años atrás. Yo no quiero ser pastora. Y el Roe decía, pues yo voy a ser pastor. Sí, yo quiero seguir siendo pastor. Y yo no quiero. ¿Y dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy hoy? El que no quiere una taza se le dan 3. Tú dices que no quieres. Tú no quieres, pues yo te voy a dar más para que quieras. Pero todo ¿qué? Todo en su tiempo, en el tiempo perfecto de nuestro Abba Kadosh. Podemos correr, podemos escondernos como Jacob, podemos irnos lejos. Hacemos la fechoría y nos vamos corriendo y nos vamos lejos. Pero al final de cuentas, ¿qué te va a pasar? Vas a tener que retornar, vas a tener que regresar. ¿A regresar a dónde? A tu punto de encuentro, de donde mismo saliste. Ahí, donde Abba te llamó y tú no quisiste. Así es nuestro Padre Celestial. En el capítulo 32 y versículo 30 dice: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Elohim cara a cara y se salvó mi alma. Peniel significa el rostro de Elohim. Y a pesar de haber tenido ese encuentro tan íntimo con Hashem, su alma había sido preservada con vida. Y este es el sentido llano del texto, el nivel peshar. Pero podemos entenderlo también de una manera más profunda.
Jacob reconoció que el lugar de encuentro de cara a cara con Elohim era el lugar de la salvación de su alma. La expresión cara a cara se usa en la tradición judía como una referencia a Yom Kippur, el día de expiación, que viene ¿qué? Viene 5 días antes de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Mi alma fue salvada ¿cuándo qué? Cuando me arrepentí. Mi alma fue salva cuando me humillé. Y allí nací de nuevo y recibí otro nombre. En el capítulo 33 y versículo 3 dice: y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Este fue un error de parte de Jacob. Aunque Jacob era humilde, uno no debe nunca inclinarse ante Esaú. Ese acto llevó a que los Yahudí se inclinasen ante Amán, descendiente de Esaú, y a otras sumisiones a lo largo del exilio. Solamente hubo uno que no se inclinó, Mardoqueo. Pero ve cómo las cosas llevan su secuencia. Jacob se humilló ante quién. Él no tenía que hacer eso. Él no tenía que venir a estarle humillándose 7 veces hasta llegar a donde él. Si el poderoso le dijo que él lo iba a salvar, ¿por qué él hizo eso? Yahweh había intervenido milagrosamente, tomando el control sobre los sentimientos de venganza de Esau. ¿Por qué Jacob se había humillado? Durante la noche de lucha, por medio de la tefilá de la oración, Jacob liberó la actividad angelical de manera que los malak de Yahweh trataran con el corazón de ¿quién? De Esau. Y fue por causa del quebrantamiento y el arrepentimiento de Jacob que su hermano pudo cambiar. Entonces, cuando tengo conflicto con mi hermano, la solución está en mí. Y si quieres tener paz con tus hermanos, cambia tu actitud hacia ellos. Pero no hagas como hizo Jacob, inclinarte. ¿Por qué? Porque la tefilá con fe obra mucho. Él se humilló, él le oró a Abba, y Abba bregó con el corazón de Esau. Por tanto, él no tenía por qué ir a estar 7 veces, no 1 ni 2, sino 7 veces se humilló delante de su hermano. ¿Hasta qué? Postrándose hasta tocar la tierra. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza en tu Abba? Si Abba dice que te va a librar, te libra. Sea como sea, Él te libra. Pero a veces nosotros somos como que un poco testarudos, ¿verdad? O un poco cortos de pensamiento. Si tú oras para que una persona se transforme y cambie, Abba lo va a hacer. Pero si quieres hacerlo tú mismo, lamentablemente no va a ser así. Pues entonces tienes que ¿qué? Estar en paz con tu hermano y entonces tú cambiar tu actitud hacia ellos. En el capítulo 33 y versículo 10 dice: mas Jacob respondió: no te ruego que si ahora he hallado la Hanán, la gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Elohim, y favorablemente me has recibido. Oiga, pero qué tremendo. Aquí hay un hoyo y más adelante está viendo que hay otro hoyo y se cae en el hoyo. Y sale del hoyo y ve que más adelante hay otro hoyo. No aprendió con los 2 hoyos, pero vuelve y se cae en el próximo hoyo. ¿Cómo va a venir a decir que vio el rostro de Elohim? ¿Usted sabe lo que decir el rostro de Elohim? Pues, en lugar de ver ¿qué? De ver a un enemigo, Jacob vio que pudo ver el Elohim en su hermano a pesar de la vida de Esau. No se fijó que él no se fijó en la maldad que había en él, sino que en lo divino que todavía quedaba.
Por eso la Escritura también nos dice a nosotros que cuando nosotros hagamos algo para los hombres, lo hagamos como si fuera para nuestro Padre. Pero no al extremo de venir a decir que estaba viendo el rostro de nuestro Abba en el hermano, sabiendo la clase de persona que era Esaú. Uno tiene que detenerse a pensar, ¿verdad? Y uno decir, wow. A veces nosotros cometemos errores. Cometemos errores y queremos darle al hombre, le queremos dar como algo más allá arriba, más arriba que nuestro Abba Kadosh, que nuestro Padre Celestial. Porque ese enemigo tuyo es alguien también creado por Elohim. Y Abba toma control de él y lo pone a tu favor como él quiera y cuando él quiera. Pero tú no tienes que estar rindiéndole ahí pleitesías. O sea, que ese fue el error de él. Tras de que se humilló tantas veces, ay sí, veo el rostro. Continuamos. En el capítulo 33 y versículo 14. Adelántese ahora mi Adón a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue mi Adón en Seir. Y esta promesa no se ha cumplido todavía. Jacob nunca fue a su hermano en Seir. Eso es una mentira. Es una mentira. O sea, esto se va a cumplir en el futuro, según está escrito en Abdías 21:1. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Sab, y el reino será del poderoso. Jacob era tremendo, ¿sabes? Nosotros creíamos que no, pero hay que analizar las cosas que él hacía detenidamente. En el capítulo 33 y versículo 17 dice: y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Sucot significa ¿qué? Cabañas, chozas. Una suca puede significar también cualquier albergue temporal. Solo hay unos 5 kilómetros entre Peniel y Sucot, según Rashi, y dice que se quedó allí 18 meses, pasando 2 veranos. ¿Cuántos son 18 meses? Año y medio. Entonces esta palabra también nos enseña que la fiesta que está relacionada con el regreso de los hijos de Israel a la tierra de Israel es Sucot, la fiesta de las cabañas. El Mashiach cumplió proféticamente las primeras 4 fiestas anuales con su primera venida. Y en la segunda venida también cumplirá las restantes, entre las cuales Sucot es la más larga. Y esa fiesta hace alusión al milenio, al reino mesiánico, que es un tiempo de tránsito entre un estado hasta otro. Y como la Sucá es una morada temporal, después del milenio vendrá la morada permanente para el Mashiach y su novia, la nueva Jerusalén, según está escrito en Revelación Gilgalut 23, 21, 1 al 2. ¿Cuántos dicen amén? Amén, esperamos. En el capítulo 33 y versículo 18 continuamos, dice: y Jacob llegó íntegro a la ciudad de Shechem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Shalem significa pleno o completo, y se aplica a la salud, a la riqueza y al estudio de la Torá. Pese a los esfuerzos de Labán y de Esaú para destruirlo, Jacob llegó a Shalem. ¿Cómo llegó? Llegó pleno, llegó completo. Entonces Jacob estaba completo ¿en qué? En salud. En los 4 elementos de su constitución física estaba ¿qué? En armonía, dado que había dominado ¿qué? Sus deseos. Y estaba completo en riqueza. No le faltaba nada, pese a haberle ¿qué? Dado a Esaú un gran regalo. Y estaba completo. ¿Saben qué otra cosa?
en su estudio de la Torá. No tenía dificultad y era capaz de estudiar sin ninguna barrera para su comprensión. También Jacob estaba pleno en su cuidado del pacto, sobre, ¿verdad? Bereshit 49:3. Usted lo puede encontrar ahí. En el capítulo 34, versículo 14, les dijeron pues, no podemos hacer esto, el dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque sería una deshonra para nosotros. Estamos hablando de Dina, la hija de Jacob. Un pacto dañado, como cuando no se retira el prepucio, da como resultado la humillación. Completar la circuncisión genera shalom, y esto es para los varones. De la misma manera, cuando la persona retira el prepucio de su corazón, revela el pacto de shalom. Y más aún, cuidar el pacto aumenta el sustento. Un pacto dañado trae vergüenza y humillación. Por tanto, lo que hizo Shem humilló a Jacob y a sus hijos. ¿Por qué? Violando a su hija. Fue un acto inhumano. Y aquí usted está viendo y se da de cuenta que ya entonces los hijos de Jacob eran ¿qué? Pequeños. Ya eran hijos grandes. Porque estaban ¿qué? Buscando venganza. En capítulo 35:5 dice, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Los dioses que habían conseguido al despojar la ciudad de Shem tenían que ser eliminados a la hora de acercarse a un lugar kadosh. Los objetos dedicados a los dioses son peligrosos en dos aspectos. Traen la ira de nuestro Abba y son puntos de contacto para los malos espíritus. ¿Dónde dice eso? En la Torá. En Devarim, Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 26. ¿Qué dice? Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella, y ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Los hijos de Israel tenían que hacer tres cosas antes de poder subir al lugar Kadosh de Betel: quitar los dioses extranjeros, purificarse y mudar los vestidos. Y es probable que Jacob estaba hablando no solo de una eliminación de los ídolos, sino también de ¿qué? De una purificación de los cuerpos de sus familiares. Y especialmente por haber tocado los cadáveres de la ciudad de Shem. Porque usted sabe que ellos subieron allí y ¿qué fue lo que pasó? Después que hizo que todo el mundo se circuncidara, ahí los mató a todos. Los mataron. Cuando dice en cuanto a mudar la ropa, Rashi dice que es porque quizás tenían vestimentas de idolatría en el sentido de estampas con decoraciones idolátricos. Y ese tipo de ropa no es apta para ser usada por el pueblo de Israel. Yo le voy a decir una cosa. Mucho de nuestra juventud, la ropa que están vendiendo, la están vendiendo con muchos símbolos y son símbolos que no son símbolos que usted tiene que permitirle a ellos. ¿Por qué? Porque son símbolos idolátricos. Todo tiene un sentido, todo tiene un significado. Y el pueblo de Israel no es apto para usar esos tipos de ropa. Entonces, los temerosos de Elohim entre las naciones tampoco debemos utilizar esa ropa. Una buena costumbre es siempre revisar la ropa antes de comprarla para que no tenga dibujo que deshonre al Rey de los siglos. Porque a veces usted viene, ay, se ve bonita, y cuando se la lleva a su casa, usted ve la cruz invertida. Ve el ojo. Y ve tantas cosas. Imagínense, yo compré un libro de símbolos para saber en cada símbolo que usted se encuentra el significado de eso. Todo tiene un significado. Nada carece de significado. Todo lo que usted compra en una tienda, antes de usted pagarla, antes de usted decir, ay, qué bonita está, que esto,
usted observe primero. ¿Por qué? Porque no nos queremos ser anatema delante de nuestro abacadosh. Porque cuando comienzan a pasar situaciones en nuestra vida, pero yo te sirvo a ti, pero yo te busco a ti, pero yo me congrego, pero yo oro, pero yo no sé qué está pasando, ¿por qué tanta cosa, tanta situación? Entonces nosotros tenemos que ¿qué? Tenemos que revisarnos. ¿Qué estamos Shema? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? ¿O qué estamos haciendo? Porque esto no es solamente con comprar una ropa. A veces nosotros, nuestro oído se puede ir a ¿qué? A cosas que no son agradables delante de nuestro Abba. Entonces, ¿qué tipo de persona debemos de ser nosotros? ¿Qué clase de creyente debemos de ser nosotros? Porque hay gente que dice, no, yo puedo escuchar la música que se canta al otro lado, eso no tiene nada que ver. Pero esa música adora a Abba. Esa música te lleva a la presencia de Abba. Ese cantante que estás escuchando, ¿le sirve a Abba? ¿Buscaste información sobre ese cantante? Porque hay muchos cantantes, raperos de hoy en día, que han hecho pacto con Hasatán. Y por eso están arriba. Cantantes que cantan canciones que eso... Si la cantabas tú antes, muchacho, mira, cállate la boca. Pero ahora, hasta Grammy le dan por hablar basura, por cantar basura. Así que mucho cuidado con lo que Shema, con lo que oye, con lo que escucha y con lo que te compra, con lo que te pones encima. ¿Por qué? Porque puedes estar, ¿qué? Llevando un anatema, como dice la Escritura, a tu casa. En el capítulo 35 y versículo 11 dice, también le dijo Elohim, yo soy el Shaddai, todo suficiente. Sé fecundo y multiplícate. Una nación, una congregación de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Jacob ya tenía 11 hijos y una hija. Y ahora el Elohim todo suficiente le ordena multiplicarse más todavía. Una nación se refiere a Benjamín, que todavía no había nacido. Una congregación de naciones se refiere a Efraín y a Manashe, que iban a ser ¿qué? Adoptados como hijos de Jacob. Entonces también podemos entender el texto en el sentido más profundo diciendo que de Jacob iba a venir un pueblo, el pueblo Yahudí, y también una congregación de gentiles, puesto que la palabra usada aquí para naciones es ¿qué? Goyim, que también significa gentiles. Y la traducción de los 70 dice sinagogas de naciones. Y esto puede ser una referencia a todas aquellas congregaciones de los no judíos que mediante el mensaje cristiano se iban a formar en el mundo. Y los que de entre ellos han recibido el Ruach del Mashiach son parte de Israel. ¿Y descendientes de quién? De Abraham, como está escrito en ¿dónde? Gálatas capítulo 3 versículo 7, que dice, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. También se habla de los descendientes de Jacob representados por Efraín, que se han mezclado entre las naciones y ahora forman ¿qué? Congregaciones cristianas. Y ellas son el cumplimiento de ¿qué? De esta profecía. Usted sabe que hay muchos hermanos en donde, en muchas congregaciones, que esos son los que han de ¿qué? De retornar. En el capítulo 35, versículos 16 al 19 dice, entonces partieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Rahel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, ¿qué quiere decir? Cuando su alma partía, estaba muriendo. Pues murió, lo llamó ¿qué? Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. O sea que Benjamín no era Benjamín, era Benoni.
Entonces, como Jacob dijo, no, te vas a llamar entonces ahora Benjamín. Y ahí ella, ¿qué? Murió porque Raquel partió al dar a luz a su hijo y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, en Betlehem, la casa del pan. Y muy cerca de Betlehem, Rachel, al morir, que dio a luz al que llamó hijo de mi tristeza. Por eso le puso Benoní, hijo de mi tristeza, que fue cambiado por el padre en el hijo de mi derecha o hijo del sur. Todo esto habla del Mashiach, que tenía que nacer en Éfrata fructífero, llamado también Betlehem, la casa del pan, como está escrito en Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Betlehem Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Yehudá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, el Mashiach iba a ser el hijo de la tristeza, como está escrito en el Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Sheol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré, pero su tristeza fue cambiada por el Padre Celestial en alegría, como está escrito en ¿dónde? Johanan, capítulo 16 y versículo 20, donde dice: en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará, y estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y también el Mashiach se convertiría en el hijo de la mano derecha del Padre, como está escrito en el Salmo 110:1, en el Salmo de David. Dice el poderoso Amiadón: siéntate a mi diestra hasta que ponga ¿qué? A tus enemigos por estrado de tus pies. O sea que en el lugar donde Rachel dio a luz había ¿qué? Muerte y nueva vida. Lo cual indica que el Mashiach que iba a nacer en Betlehem tenía que morir y resucitar para subir hasta la derecha de nuestro Abba en los Shamayim, como está escrito en Hebreo Ibrí, capítulo 1, versículo 3, dice: después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire qué hermoso, a interceder por nosotros. Capítulo 36 y versículo 2 dice: Esab tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Adá, hija de Elón, hitita, a Oliabamá, hija de Aná, hija de Sibón, Jebeo. Adá también se llamaba Basmat, según Bereshit 26:34. Y Aholibamá también se llamaba Yehudí, según Bereshit 26:34. La genealogía de Esab está llena de promiscuidad sexual. Sibón se acostó con la mujer de Aná y así nació Aholibamá. Por eso la Torah dice que Aholibamá era hija de Aná, su padre oficial, y también hija de Sibón, su padre biológico. Ve que las cosas van cayendo una en una. Así que en esta parashá que nosotros podemos aprender, tenemos que aprender que si nos humillamos sinceramente delante de nuestro Abba Kadosh y no nos humillamos delante del hombre, entonces Abba nos va a dar el triunfo. Si te humillas delante del hombre, vas a ser simplemente vencedor. Pero si te humillas delante de nuestro Abba, vas a ser un ganador. Shabbat shalom.